Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, clamo a nuestro Padre Celestial para que nos bendiga y para que su Santo Espíritu nos ayude a entender el verdadero mensaje que Dios transmite a través de su Santa Palabra. Si usted se recuerda, en el video anterior vimos por qué es necesario buscar a Dios. Y dijimos que es necesario porque todos los seres humanos nacimos condenados. Y por tanto, nacimos fuera del reino de Dios, que es lo mismo que decir que nacimos no siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos sin la presencia de Dios en nuestra vida. De esa cuenta, hoy veremos un tema complementario al tema anterior y que he denominado ¿Cómo llegar a Dios? El tema anterior era ¿por qué buscar a Dios? Y era porque todos nacimos condenados, todos nacimos no siendo hijos de Dios. Este tema entonces se llama ¿cómo llegar a Dios? O ¿cómo regresar al reino de Dios? Y para ello, como siempre, le comparto esto. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano inconscientemente se ha gobernado por dos principios universales que son la autoridad y la obediencia. Cualquier tribu, independientemente de dónde haya estado o dónde esté ubicada geográficamente alrededor del mundo, siempre tiene un jefe, que es la persona que ejerce la autoridad, y un pueblo, que es el conjunto de personas que ejercen la obediencia. Sin embargo, independientemente de dónde se ubique alrededor del mundo, a todo ser humano, oiga esto, a todo ser humano su alma, su ser interior le hace saber que además del jefe hay un ser supremo, hay un altísimo, dicen algunos, que además de obediencia merece también adoración. Y es por ello que independientemente de dónde se ubiquen los pueblos, todos los pueblos alrededor del mundo tienen sus propios dioses, a quienes les rinden obediencia y les rinden adoración. Esta necesidad universal que tiene todo ser humano de rendirle adoración a un ser supremo que en muchos de los casos no conoce, pero que su alma le dice que debe buscarlo, como vimos en el video anterior, y adorarlo. Demuestra la universalidad de la presencia y de la existencia de un Dios creador. A esta virtud de Dios se le llama omnipresencia. Dios está en todas partes. Esta necesidad demuestra también que todos los seres humanos descendemos de aquella pareja que un día se rebeló contra su creador, por lo que Dios, vimos, los expulsó de su reino, y por eso ellos y sus descendientes, que somos nosotros, perdimos la comunicación con el creador. Esa comunicación perdida, oiga bien esto, esa comunicación perdida en el momento de la caída es la que el alma de todo ser humano le pide al hombre que sea restablecida, independientemente de dónde se encuentre. Y Dios, sabedor de esa necesidad que tendría el ser humano, aún en el momento más trágico de la historia humana, que fue el momento de la caída, dio la promesa de que un día esa relación o esa comunión sería restablecida por medio del hijo de una mujer, el cual vencería al engañador. De ello, en Génesis 3:15 se lee lo siguiente y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Cuando en esta cita se lee, esta te herirá en la cabeza, Dios estaba anticipando que aquel descendiente de mujer un día vencería al enemigo para que la relación de la humanidad con Dios fuera restablecida. Y un día, Jehová pasó, diríamos, de la teoría a la práctica e inició el camino para que en su tiempo esa necesidad humana fuera satisfecha. De esa cuenta, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, se lee lo siguiente y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga esto: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repito lo último: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta cita, como ya oyó usted, revela las 3 promesas que Jehová le dio a Abraham. Y en la tercera promesa se lee que en un descendiente de Abraham serían benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Eso significa que de la familia de Abraham vendría la persona que vencería al enemigo y que con su triunfo restablecería para toda la humanidad creyente, que quede claro, la comunión que Adán y Eva perdieron en el momento de su pecado delante de Dios. De esa cuenta, de Abraham y de sus descendientes, Isaac, y especialmente de Jacob, que después es cambiado su nombre a Israel, Jehová, como autoridad suprema, levantó un pueblo que esperaba que fuera obediente a sus mandamientos. Ese pueblo fue la nación de Israel. Y en los israelitas se cumpliría la promesa del nacimiento de aquel descendiente de Abraham, que vencería al enemigo para restablecer la comunión con el Dios creador. El nacimiento de este descendiente de Abraham fue profetizado en Isaías 7:14, donde se lee lo siguiente, y dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por medio del profeta Isaías, Dios anticipó que el Salvador del pueblo de Dios nacería de una mujer virgen, y hasta el lugar, imagínense, y hasta el lugar donde nacería dicho Salvador fue también profetizado en Miqueas 5:2, donde se lee lo siguiente y dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este descendiente de Abraham, nacido de una mujer virgen y nacido en Belén de Judea, fue Jesús, el hijo de una mujer llamada María y reconocido legalmente por José, su esposo. De esa cuenta es que el primer evangelio en Mateo 1:1 inicia diciendo lo siguiente: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, oiga, hijo de Abraham. El nacimiento de Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa que Jehová le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Fue Jesucristo, el descendiente de Abraham, quien durante su ministerio en vida, en Juan 14:6, les enseñó a sus discípulos lo siguiente. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga la segunda parte: nadie viene al Padre sino por mí. En esta cita,
Jesucristo, como ya vimos, el descendiente de Abraham, a través del rey David, afirma varias cosas que son las siguientes. Primero, que Él es el camino. Sí, Jesús es el camino de regreso de la tierra hacia el huerto del Edén, donde nuestros padres originales fueron expulsados por Dios a causa de su pecado. Segundo, que Él es la verdad. Claro, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos y otros grupos religiosos aseguraban tener la verdad. Pero Jesús les dijo, no, yo soy la verdad. Así también hoy, católicos, evangélicos y otros grupos religiosos aseguran tener la verdad. Pero a ellos también Jesús les dice, no, yo soy la verdad. Tercero, que Él es la vida. Claro, cuando Jesús afirma que Él es la vida, se está refiriendo al hecho de que Él es quien da la vida eterna, la vida que es necesaria para estar en el reino de Dios. Y cuarto, que como Él es el camino, la verdad y la vida, en la segunda parte del versículo, Jesucristo deja una advertencia y dice muy claro que nadie, oiga bien esto, nadie viene al Padre sino por mí. Con esto el Señor Jesús estaba advirtiendo que ninguna persona puede entrar al reino del Padre si no es por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es el único camino de regreso al reino de Dios. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, actualmente la mayoría de creyentes cristianos se pelean defendiendo las doctrinas humanas de sus respectivas iglesias, creyendo que ellos son los que tienen la verdad absoluta. Pero a todos ellos, Jesucristo también les dice, yo soy la verdad. Si algo espero dejar en claro con esta enseñanza es que es totalmente importante asistir a una iglesia, pero a una iglesia donde se enseña exclusivamente acerca del Salvador llamado Jesucristo, ya que tal como Él lo dice en Juan 14:6, Él es el único camino. Y advierte que nadie, absolutamente nadie entrará al reino del Padre si no es por medio de Él. Oiga esta aclaración. Al reino de Dios no se entra por asistir a una iglesia. Tampoco se entra por practicar una religión. Al reino de Dios se entra única y exclusivamente por medio de la justificación que Jesucristo ofrece gratuitamente a todo ser humano que crea en Él. Muy bien, ¿qué conclusiones sacamos de este pequeño estudio? Primero, que en el momento de la caída se perdió la comunión. Diríamos que se rompió el hilo telefónico que comunicaba al ser humano con el Dios creador. Pero en ese mismo momento, en Génesis 3:15, Jehová prometió que un hijo de mujer un día vencería al enemigo para que la relación o para que la comunión de la humanidad con su creador fuera restablecida. Segundo, que en Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, al llamar a Abraham, Jehová pasó de la teoría a la práctica e inició el camino para que en su tiempo la necesidad de comunión del ser humano con su Dios creador fuera restablecida por medio de un descendiente de Abraham. Tercero, que el nacimiento de este descendiente de Abraham fue profetizado en Isaías 7:14, donde se anticipó que vendría de una mujer virgen. Y en Miqueas 5:2 se profetizó que nacería en Belén de Judea, y ahí nació. Cuarto, que el descendiente de Abraham, nacido de una mujer virgen y nacido en Belén de Judea, fue Jesucristo, el hijo de María y reconocido por José su marido. Por eso es que en el primer evangelio, en Mateo 1:1, inicia diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quinto,
que este descendiente de Abraham, llamado Jesucristo, fue quien durante su ministerio en vida, en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y advirtió que ninguna persona entrará al reino del Padre si no es por medio de él. Y sexto, que a Dios o al reino de Dios no se llega por asistir a una iglesia, ni por practicar una religión. A Dios se llega única y exclusivamente por medio de la justificación que Dios ofrece por medio de Jesucristo, y que la ofrece gratuitamente a todo ser humano, varón o mujer, que crea en Él. Es decir, que ponga su fe en Él. Muy bien. Con esto finalizo este tema. Le animo, como siempre, que no lo vea solo una vez, verifique cada cita y esté usted seguro de que lo que se está enseñando acá es correcto. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio pequeño como este, de 15-20 minutos, para que usted lo pueda digerir en su casa. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.